¿Cómo leo mi Biblia? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué leo? Yo no sé, tú no sabes, pero en este video el Espíritu Santo nos lo va a enseñar. ¡Let's go! Hola, yo soy Sofía Corado y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar acerca de cómo leer mi Biblia, por dónde empiezo, qué leo o cómo hacer un devocional. Quiero empezar respondiendo a la pregunta, ¿por dónde empiezo a leer mi Biblia? Porque nos suele surgir esa pregunta de qué libro leo primero, por cuál empiezo, por dónde. Entonces eso es lo que te quiero hablar el día de hoy. Te quiero contar que en mi iglesia tenemos lo que se llama la escuela de liderazgo. Aquí nos enseñan y nos capacitan para poder servir en la iglesia y poder luego ejercer un liderazgo. Entonces, obviamente ahí nos enseñan que debemos de leer nuestra Biblia y nos enseñan cómo o por dónde empezar a leerla. Entonces nos enseñan a leerla de esta manera. Si tú no has leído la Biblia o la leíste en tiempo atrás y quieres volver a retomar eso, yo te recomiendo que la puedas leer así. Empieza por los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esto se nos relata la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo, los milagros y todo lo que él vino a hacer a esta tierra. Y qué mejor que empezar leyendo la Biblia, conociendo al autor, al protagonista principal de ella. Porque aunque no lo veamos o no lo leamos, Jesús está en toda la Biblia, Él está ahí presente. Luego puedes leer el resto del Nuevo Testamento, que sería de Hechos a Apocalipsis. Pues en Hechos se nos relata sobre la vida de los apóstoles, su ministerio, todo lo que hicieron en el nombre de Jesús. De Romanos a Judas son epístolas o cartas que la mayoría están escritas por Pablo, algunas otras por los demás apóstoles, pero en ellas los apóstoles, pues estas cartas los apóstoles se las mandan a las iglesias de ese entonces y nos enseñan cómo debemos de vivir como cristianos, la manera en la que a Dios le agrada que vivamos, los principios que debemos de tener en nuestra vida como cristianos para poder imitar a Jesús y agradarlo en todo lo que hagamos. Y por último, Apocalipsis, que pues es el libro de la revelación donde Dios le revela a Juan acerca del fin, de las cosas que van a pasar pues en un futuro. No es un libro de miedo, no es un libro para tenerle miedo, sino que para los que estamos en Cristo sabemos que Él vence y que de Él es la victoria y esa misma victoria es nuestra porque estamos en Él. Luego puedes leer Salmos y Proverbios. Estos libros son muy hermosos. En Salmos se nos habla de la adoración para Dios, cómo David adoraba, cómo los cantores en ese tiempo adoraban, no solo en los momentos de alegría, de gozo, sino que también en esos momentos de dificultad. Es muy lindo cómo ellos abren y exponen su corazón a Dios y son vulnerables en expresarle lo que están sintiendo en ese momento. Luego en Proverbios es muy hermoso también cómo Dios le da a Salomón tanta sabiduría y nos lo deja escrito ahí. Nos enseña cómo es que debemos de vivir, qué no debemos de hacer, qué sí podemos hacer. Es un libro lleno de sabiduría que es muy esencial para nuestra vida diaria. Y por último puedes leer el resto del Antiguo Testamento, que sería de Génesis hasta Malaquías, pues aquí se nos habla toda la historia de Israel, desde la creación del mundo hasta años antes de la venida de Jesús, y vas a entender también por qué fue necesario o por qué Jesús vino a esta tierra. Vas a entender más de el por qué Jesús vino a esta tierra, cómo vivía Israel, cómo Dios le mandó a Israel vivir, cómo se desvió y todo lo que Israel vivió y cómo Dios mandó a su Hijo para traer ese plan redentor a la humanidad. Así que esto es como que la estructura de cómo puedes leer tu Biblia o empezar a leer tu Biblia. Eso no significa que así la tengas que leer y que es como que la única forma y es así y si lo haces de otra manera está mal. No. Es como que una sugerencia para que tú la puedas leer de esta manera, para que puedas tener una mejor comprensión de la palabra. Claro que también la puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis o muchas veces también el Espíritu Santo te va a poner qué leer en un momento específico de tu vida. Entonces dispón tu corazón y abre tu corazón para escuchar lo que el Espíritu Santo también quiere revelar a tu vida. Ahora quiero responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Número 1, porque es nuestro alimento espiritual.
Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es nuestro alimento, así como nosotros humanamente, físicamente necesitamos comer, tomar agua, porque si no nuestro cuerpo desfallece y muere, así también nuestro espíritu. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestro espíritu va a morir y vamos a llegar a un estado de muerte espiritual. Así que alimentémonos todos los días de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda esa palabra que ha salido de la boca de Dios, que es la Biblia. Número 2, te ayuda a vencer las tentaciones. El Salmo 119:11 dice, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra de Dios que está en nuestra mente y nuestro corazón nos revela la manera en la que debemos vivir y en la que no debemos vivir. Entonces nos libra de fallarle a Dios, nos libra de caer en tentación, nos libra de desagradar su corazón. Cuando nosotros leemos la Biblia vamos viendo y el Espíritu nos va revelando qué hacer, qué no hacer, cuál es la forma correcta en la que a Dios le agrada que vivamos. Número 3 dice, te fortalece en los momentos de dificultad. El Salmo 119:50 dice, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. En la Biblia hay muchísimas promesas de Dios para nosotros y esas promesas, esas palabras son las que nos dan fuerzas y las que se vuelven nuestro consuelo en las dificultades. Cuando estamos pasando un tiempo difícil, podemos abrir la palabra que Dios ahí nos va a confortar, nos va a traer fortaleza para la temporada en la que estamos viviendo. Número 4 dice, te conforta en medio de las tristezas. En Jeremías 15:16 dice, tus palabras me sostienen, traen alegría a mi doliente corazón y me deleitan. Es esa palabra, es la Biblia la que nos va a sostener en esos momentos de tristeza, de dificultad, de dolor, la que nos va a fortalecer. En su palabra están esas palabras de aliento que Él necesita que escuchemos en esos momentos de nuestra vida. Y por último, número 5 dice, te orienta para tomar decisiones correctas. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es ese libro que nos va a guiar en todas las temporadas de nuestra vida, es la que nos va a alumbrar en nuestro camino y nos va a decir qué decisión tomar, hacia dónde ir. Ahí Dios nos va a hablar y nos va a decir qué hacer, qué no hacer, cómo, y nos va a ir guiando hacia el lugar, hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Ahora te quiero contar cómo yo hago mi devocional, qué hago en mi devocional y cómo yo tengo estructurado mi tiempo de comunión con Dios. Pues bueno, mi devocional es lo primero que yo hago en mi día porque para mí es como las primeras horas de mi día se las doy a Dios. Como primicia le doy lo primero de mi día a Dios y que sea Él el que se encargue del resto de mi vida. Le encomiendo mi vida a Él y le estoy dando lo mejor de mi día, lo primero de mi día a Él, porque Él es el que lo merece. Entonces, pues empiezo haciendo una pequeña oración antes de leer mi Biblia, en donde yo le pido al Espíritu Santo que me revele su palabra, que me dé discernimiento de su palabra, de lo que estoy leyendo, que sea Él quien me enseñe lo que estoy leyendo, que me diga por qué está escrito eso ahí, qué significa, y voy abriendo mi corazón a lo que Él esté hablando. Y pues mientras voy leyendo la palabra, que más o menos leo 1, 2, 3 capítulos diarios, mientras yo voy leyendo la palabra, Él va hablando a mi corazón y voy anotando todo eso que Él me habla. Tengo una libreta, tengo resaltadores, lapiceros con los que yo escribo pues todo aquello que Dios me va hablando en ese momento. Pero no siempre mi Biblia se ve llena de colores o mi libreta tiene o en mi libreta escribo lo que Dios me habla. Muchas veces no escribo nada, muchas veces no subrayo nada. Y eso no significa que Dios no esté hablando, Dios, o que Dios no esté ahí. Dios sí está ahí y Dios está trabajando en nuestro corazón. No siempre se va a ver de la misma manera, no siempre lo va a hacer igual, pero Él está ahí y nos va a seguir revelando su palabra. Van a haber cosas que tal vez hoy no entendas, hoy no entendamos de la palabra, pero en un futuro Él nos las va a ir revelando conforme leamos más su palabra. Luego tengo un tiempo de adoración hacia Dios donde pues rindo mi corazón, rindo mi vida a Él, rindo mis emociones, todo lo que hay en ese momento y elevo mi adoración, perfumo su trono
y le doy lo mejor de mí en ese momento. Quito toda distracción, todo lo que pueda estar afuera para enfocarme en Él. Después de tener ese tiempo de adoración, termino con una oración en donde pues hablo con Dios todo aquello que hay en mi corazón, las peticiones que hay en mi corazón, eh, entregándole este día a Él y todo lo que Él ponga en mi corazón orar, eso es lo que hablo con Él en ese tiempo y pues básicamente eso es lo que hago en mi devocional. No es cosa del otro mundo, no es tan complicado, pero no significa que tú también lo tengas que hacer así y que así es la única forma de hacer un devocional. No, con cada uno Dios trabaja de diferente manera y a cada uno Dios nos enseña de diferente manera, pero puedes irlo tomando como una idea para construir el tuyo también. Algo que muy importante es que no nos tenemos que comparar con las demás personas. A veces a mí me pasa que miro a alguien y digo como, wow, cómo habla, cómo predica, cómo lee su Biblia, cómo adora, y qué bonito, qué chilero, cómo lo hace, y, y yo no lo hago así, pero no te compares en cómo lo hace otra persona y cómo lo hago yo. Dios a cada persona, con cada persona trabaja diferente, pero eso no significa que ame a más a uno que a otro, sino que nos ama igual a todos como sus hijos, pero cada uno Dios trabaja diferente y a cada uno Dios nos ha un propósito diferente. En Romanos nos habla del cuerpo de Cristo y cómo ese se compara con el cuerpo humano. Mis ojos no tienen la misma función que mi boca. Mi boca no tiene la misma función que mis oídos. Pero yo necesito de los tres para funcionar correctamente. Si yo no puedo escuchar, me va a costar hacer ciertas cosas. Si yo no puedo ver, de igual manera me va a costar hacer ciertas cosas. Así es el cuerpo de Cristo. Unos hacen el papel de los ojos, unos el de los oídos. Cada quien tiene un papel diferente, pero todos son igual de importantes y fundamentales para el cuerpo de Cristo. Y por último, te quiero dar algunos tips que puedes tomar en cuenta al momento de tú querer iniciar la lectura de la palabra. Primero dice, busca un lugar y horario específico. ¿Por qué? Porque nuestra mente crea el hábito y al tener un lugar y un espacio específico, nuestra mente lo va a recordar constantemente que en ese lugar y a tal hora es la lectura de la Biblia y se va a construir ese hábito en nosotros. Pero si lo hacemos tal vez a tal hora un día, a tal hora otro día, en tal lugar, en otro lugar, no se va a ir construyendo ese hábito en nuestra mente. Pero al tener un lugar específico, se va a ir construyendo ese hábito en nuestra vida. Yo te recomiendo que uno de los lugares más hermosos, creo que donde lo podemos hacer es en nuestra habitación, como Jesús dijo, entren a su habitación y cerrada la puerta, oren y tengan esa relación con su Padre que está en los cielos, pero ahí en lo secreto, solo tú y Dios. Busca un lugar libre de personas, libre de gente, donde sea Dios y tú, no exista nadie más, no haya nadie más, sean solamente tú y Dios. Número 2, memorizar los versículos y meditarlos. Esto nos ayuda un montón y es muy fundamental tener en nuestra mente grabada la palabra de Dios, porque si no llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, la vamos a estar llenando de otras cosas que puedan haber allá afuera en el mundo, de las preocupaciones, de las noticias que hay en el mundo. Entonces, llenemos nuestra mente, meditemos constantemente en la palabra de Dios y en lo que Él está hablando. Porque en el momento en el que el diablo también nos quiera atacar, nos quiera señalar, nos quiera mandar, él trabaja mucho en nuestra mente. Cuando él quiera mandar pensamientos a nuestra mente, nosotros vamos a saber cómo responderle. Porque tal vez él te va a decir, Dios no te ama, pero tú le vas a responder, no, escrito está, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo para mi salvación. Dios sí me ama porque mandó a Cristo Jesús a morir por mí, y eso es su amor hacia mí. Y así fue como Jesús le respondió al diablo cuando lo tentó, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego cuando Satanás le dijo, adórame, le dijo, no, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando nosotros memorizamos la palabra, le podemos decir al diablo, escrito está, aquí dice esto, y yo no creo tus mentiras, porque yo creo la verdad que Dios ha dicho sobre mí. Número 3 dice, no te saltes la Biblia. Muchas veces vas a encontrar en la Biblia muchas cosas que van a ser iguales o repetitivas. Por ejemplo, en el Pentateuco, cuando Dios da la ley, hay muchas cosas que se repiten. O sea,
es muy repetitivo todo lo que dice, pero no te saltes, no porque ya lo leíste, ya no lo tengas que leer o ya no sea necesario leerlo. Siempre es necesario leerlo. O también podemos ver Reyes y Crónicas. Son dos libros que hablan prácticamente de lo mismo, solo que en diferente palabra. O los Evangelios que hablan de lo mismo, solo que en diferentes palabras. Pero no te saltes la Biblia. Cada punto, cada letra, cada coma que el Espíritu Santo dejó escrito ahí es por un propósito y es porque Él a través de ello nos quiere hablar. Número 4, que no se convierta en el check del día, en solo cumplí leer mi Biblia y check, 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 check. Tengo muchas tareas y una de ellas es leer la Biblia y lo cumplí, pero a las 2 horas se me olvidó lo que aprendí, lo que leí y no lo estoy poniendo en práctica, no lo estoy viviendo en mi día a día. ¿Sí? Haz que se convierta en un tiempo especial entre tú y Dios, que no sea solo por salir del paso, solo por cumplir tareas, sino que sea algo significativo que ministre tu vida y que tú luego lo puedas poner en práctica y lo puedas atesorar en tu corazón, que no se te olvide, sino que quede grabado en tu mente y en tu corazón. Número 5, ora la Biblia. Es muy hermoso poder tener ese principio de orar la Biblia, de poder declarar lo que Dios escribió en su palabra, de poder hacerlo nuestra verdad. Entonces tú puedes poner, por ejemplo, el Salmo 23 y tú empiezas a decirle, Dios, gracias porque tú eres mi pastor, gracias porque en ti nada me hace falta. Tú aderezas mesa delante de mí, tú has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces tú empiezas a declarar la Biblia y lo empiezas a hacer tu oración. Empiezas a declarar y a ministrar eso en tu vida, en tu casa y en tu familia. Y por último, tengo dos que me parecen muy hermosas y que me encantan mucho. Y es la primera es no leas la Biblia en un año, léela todo el año. ¿Qué significa esto? Muchas veces podemos tener como que un plan de lectura bíblica en un año, que empiezo en Génesis en enero y en diciembre termino en Apocalipsis. Y entonces tengo una tarea, como que tengo una fecha delimitada para leer. Entonces muchas veces se vuelve como que una carga para nosotros el tener que leer, el tener que cumplir esa tarea, porque la Biblia tiene 1189 capítulos aproximadamente. Si lo dividimos en los 365 días del año, nos da de 3 a 4 capítulos diarios. Pero, ¿qué pasa si hoy no puedo leer la Biblia por X o Y razón? Porque muchas veces así nos va a pasar, no siempre, a veces no vamos a leer la Biblia, un día nos va a pasar que tal vez se nos olvidó, tenemos muchas cosas que hacer porque somos humanos, no somos perfectos y muchas veces se nos va a olvidar leer la Biblia. Pero ¿qué pasa si hoy se me olvidó leer la Biblia? Y tenía 4 capítulos por leer. Mañana voy a tener entonces 8. ¿Y qué pasa si mañana tampoco la leo? Pasado mañana voy a tener 12. Entonces se va a volver una carga. Tengo que leer todo eso y tengo que cumplir con esto porque tengo una fecha estipulada para terminar con esto. No hagas que la Biblia se vuelva como que algo aburrido, algo riguroso por hacer, sino que disfrutes el trayecto de poder leer la palabra. Entonces, este principio lo escuché en el podcast de Expuestas con Maya Alonso, con May Sánchez y Meli de Luna y me encantó porque decía, no procures leer la Biblia en un año y en un año tener la Biblia leída por completo, porque que no solo se vuelvan como letras que se introduzcan en ti, pero que luego a las horas no te acordes que leíste y que no lo pongas en práctica, pero que aunque sea algo pequeño, que aunque sean 2 versículos o 3 versículos que leas, pero que lo tengas todos los días, que tal vez no vas a leer los 4 capítulos que harías en un plan de un año, pero tal vez vas a leer 2 versículos, pero esos 2 versículos los vas a grabar en tu corazón y va a ser esa semilla sembrada en tu corazón que va a dar fruto. Es mejor leer 2 versículos que se pongan en práctica, que los apliquemos a leer 4 capítulos, que luego de 2 horas se nos olvidó por completo lo que leímos. Es más importante esos 2 versículos que los podamos poner en práctica, que podamos ser ejemplo para otros, a leer un montón y a poder cumplir este plan y que luego de terminar el plan no haya nada en nuestro corazón, no haya quedado en nuestro corazón porque leímos solo por leer, solo por salir del paso, solo por cumplir con una fecha. Disfrútate el tiempo que tú pasas con Jesús leyendo su palabra, dispón tu corazón y ábrelo para leer.
ya sea 2 versículos o 4 capítulos, pero que en esos los puedas poner en práctica y puedan servir para tu vida diaria y para bendecir a otros. Y el último, enamórate de la Biblia, enamórate de la palabra de Dios. Este es el mejor libro que tú vas a poder leer en tu vida. Ningún libro de crecimiento personal o cualquier otro libro se compara a este libro. Cualquier duda que tú tengas, preguntas, inquietud, cualquier cosa que haya en tu corazón, tú abres la Biblia y Dios aquí te va a hablar y Dios aquí te va a revelar muchas cosas, pero enamórate de este libro, no lo dejes de leer, enamórate del autor, enamórate de Dios más que de cualquier otra cosa y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú medites en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice en Josué 1:8. Así que meditémoslo constantemente, escuchemos la voz de Dios a través de la Biblia. Dios claramente no solo nos habla a través de la Biblia, nos habla de muchas maneras, pero esta es una de las maneras más lindas, creo que, en la que Dios nos puede hablar, porque conocemos su corazón, conocemos lo que hay en su corazón, sus deseos, sus anhelos y su voluntad para nosotros. Así que eso era lo que te quería compartir en este video. Sigue leyendo tu Biblia, crea ese hábito de lectura de la Biblia y sigue buscando a Jesús, porque Jesús ama. Nunca dudes de que Jesús ama cuando nosotros lo buscamos. Jesús se deleita cuando nosotros lo buscamos y nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado y dispuesto para aprender y ser moldeados a su manera, a su semejanza, a su voluntad. Comparte este video con alguien que tú sepas que también necesite leer la Biblia y tal vez no sepa cómo empezar. Gracias por verlo y que Dios te bendiga. Bye.